muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Diga una vez más, digamos, vistámonos con las armas de la luz. Amén. Hermano, ¿puede por favor acompañarme a hacer una oración? Y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos acercamos, Señor, ante tu misma presencia, Señor, donde nosotros somos bendecidos, en donde tu presencia, Señor, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias porque podemos sentirte, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Y hoy, papito, venimos a pedirte dirección, venimos a pedirte que por favor abras nuestros oídos, que nuestros ojos puedan ser abiertos, Señor, para poder recibir de ti, Señor, esa palabra que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra, Señor, es medicina para los huesos. Tu palabra, Señor, es miel, Señor. Tu palabra, Señor, es esa dulzura a nuestro paladar. Yo te pido, Señor, que esa palabra, Padre, que es como una espada de doble filo, hoy también penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor. Señor, que puedas separar lo que es del alma y del espíritu. Señor, que a través de tu palabra hoy salgamos edificados de este lugar. Papito lindo, hoy te pedimos muy en especial, Señor, que puedas, Señor, hacer todo lo que tú quieres, Señor. Que traigas sanidad, que traigas nuevas fuerzas, que traigas, Señor, a esta casa, Señor, todo lo que tú has establecido para cada uno de nosotros. Hoy te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Señor, muchas gracias. Yo te pido, Señor, que tu pueblo pueda salir hoy equipado, edificado, Señor. Señor, que podamos salir, Señor, con esas armaduras, Señor, que tú has provisto a tu iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy también puedas tomar toda carga, toda, Señor, toda aflicción que pueda haber en medio de nosotros. Señor, tú puedas hoy tomarla. Hoy la presentamos delante de ti. Señor, tu palabra dice que por nada estemos afanados, sino que más bien, Señor, presentemos nuestras peticiones delante de ti con súplica, con ruegos y con acción de gracias. Hoy te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú tomas esas cargas. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí acerca de este pasaje? Creo que han sido innumerables veces las que el Señor nos ha traído a este pasaje. Y la verdad, hermano, el Señor a través de su palabra nos ha ido enseñando y ministrando acerca de estos tiempos en donde la noche, mis amados hermanos, y sus peligros han ido avanzando. Y hemos entendido cómo el movimiento de tinieblas y sus obras están permeando en medio de una sociedad, hermano, corrompida, en medio de una sociedad, hermano, que cada día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Sabemos que esas tinieblas, hermano, hasta ahorita no han llegado a su plenitud, como hemos aprendido, pero sabemos, hermano, que ese momento llegará cuando venga el periodo de pretribulación, como lo hemos estudiado. Y nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, que el día está cerca. Ese día se acerca, el día, hermano, en donde viene el juicio para el mundo. Pero también, hermano, podemos entender como iglesia que se acerca, mis amados hermanos, el día tan anhelado para la novia, para la iglesia. El día, hermano, en donde va a haber un encuentro con el amado, con el Señor Jesús. Jesucristo viene pronto. Maranata, ¿cuántos pueden decir Maranata? El Señor viene. Y eso, hermano, es para alegrarnos. Dice la palabra de Dios que nosotros nos tenemos que, hermano, alegrar cuando nos motivemos de alguna manera de entender que el Señor viene pronto. Entonces, hermano, mientras guardamos con paciencia la esperanza bienaventurada, porque dice la Biblia que es una esperanza bienaventurada. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Y dice la Biblia, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, si usted tiene la esperanza de ver, hermano, de irse en el arrebatamiento, creo que estamos en un periodo de purificación. Yo creo que la Biblia nos habla de que hay un tiempo para todo. Voltea a ver para allá y dice Eclesiastés 3:1, allá mire.
allá donde está el sign, allá grandote en la pared, dice, para todo hay una temporada, para todo hay tiempo. Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo para todo. Y yo creo muy fuertemente que este es un tiempo de purificación. Año de reivindicación es un tiempo, de hermano, en donde nosotros estamos siendo purificados. Y creo yo que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestra vida, pero mientras esperamos esa venida, nos purificamos. Hermano, nos esperamos con anhelo ese tiempo de la venida del Señor. Hermano, nosotros vamos a tener oposición. Va a haber batalla, hermano, vamos a tener un sinnúmero de luchas a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Pero en medio de estas batallas debemos de echar mano, hermano, de las armas espirituales que el Señor nos ha provisto. El Señor nos ha provisto de una armadura. Y dice la palabra, y de unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Armas poderosas. Y yo de eso le quiero hablar hoy. De las armas, hermano, de la luz. Porque, hermano, tenemos armas para enfrentarnos ante todas estas cosas que le estoy hablando. Entonces, si queremos, hermano, salir victoriosos de las luchas, de las batallas, tenemos que armarnos. Tenemos que prepararnos. Entonces, hermano, yo le puse aquí un par de preguntas, espero que las esté viendo. Yo le puse aquí, ¿cuáles son las batallas que nosotros tenemos que enfrentar? ¿Cuáles son las batallas? Le puse aquí otra pregunta, ¿cuál es la lucha del creyente? Es para que vayamos pensando. Yo sé que algunos de aquí ya tienen conocimiento de esto. Y yo le puse, ¿contra qué o quiénes nos enfrentamos? ¿Cuántos son creyentes aquí? Nosotros, hermano, tenemos una lucha y tenemos que entender, hermano, y tenemos que tener el conocimiento de contra qué y contra quiénes nos enfrentamos. Porque si no tenemos este conocimiento, vamos a perecer. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, de entendimiento. Hay mucho pueblo de Dios que está pereciendo, hermano, porque todavía no tiene ese entendimiento de contra qué cosa nosotros nos tenemos que enfrentar en este tiempo. Entonces, en cierta ocasión, hermano, yo escuché a alguien decir estas palabras y dijo, el peor enemigo que tenemos, usted lo dijo, es uno mismo. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar. Si vamos a empezar que tenemos batalla, tenemos que empezar en un orden. Y creo que sería bueno que empecemos, hermano, en la batalla que nosotros tenemos con nuestro ser, en nuestro ser interior. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, el apóstol Pablo le dice, hermano, a este hombre, a su hijo en la fe, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Dígale al que está a la par, por favor, así, de una manera así suave, dígale, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, porque dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es importante, hermano, tener en cuenta que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos ser nuestro peor enemigo. Entonces, quiero recordarte, hermano, de la lucha interna que todos tenemos, de la cual el Señor nos ha estado ministrando en los últimos domingos. ¿Cuántos se recuerdan, hermano, que hemos hablado acerca de la lucha que está en nuestra mente? Esa batalla que tenemos con el viejo hombre, del cual nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Esa mentalidad, hermano, que muchas veces se ha arraigado en nuestra vida, y yo creo que hemos entendido que tiene que haber un cambio, un renuevo de la forma de pensar. Eso habla, hermano, de arrepentimiento. Arrepentimiento significa metanoia, significa cambiar de nuestra manera de pensar. Entonces nosotros, hermano, estamos, o mejor dicho, nosotros tenemos que vivir en arrepentimiento, porque hay muchas cosas que tienen que estar cambiando en nuestra manera de pensar. ¿A cuánto les ha transformado la manera de pensar desde que vinieron a Cristo? Amén. Y es un trabajo y un proceso que el Señor está haciendo en nuestra vida constantemente. Entonces, mire, vamos a hablar de estas luchas. La Biblia dice, hermano, que nosotros somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados, encontrados, irreprensibles
ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo, hermano, que eso está relacionado, hermano, a la venida del Señor Jesús. El hecho de tener cuidado, hermano, de estas tres áreas de nuestra vida. Entonces, yo creo que el mismo Dios de paz nos está santificando. Así dice la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, ¿cuántos reciben esa santificación? Amén. Entonces, Dios quiere santificarnos a través de su palabra y su Santo Espíritu, quien nos ayuda a mantenernos firmes en esta batalla que tenemos. Entonces, mire, yo le puse aquí lucha espiritual. Le puse almática, perdón, hermano, mi falta de... Es almática. Yo le quise poner lucha almática y lucha en la carne. Entonces, hay lucha en el espíritu, lucha en el alma y lucha en la carne. ¿O no le puse aquí? Ah, perdón. Ahora sí. Ya vio mi equivocación ahí, perdone. Perdone, pero eso, la idea es que es una lucha que tenemos en el alma. Entonces, vamos a estudiar hoy a la palabra, a la luz de la palabra del Señor, esa lucha que nosotros tenemos. Entonces, acompáñenme por favor a Gálatas 5:17. Gálatas capítulo número 5, verso 17 y 18. Amén. Gálatas 5, verso 17 y 18. Amén. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, empezando, hermano, a decir que hay un deseo que tiene nuestra carne. Qué tremendo que nuestra carne tiene muchos deseos. Y muchas veces son deseos que están desordenados. Hermano, ¿cuántos batallan, hermano, con los deseos de la carne? Todos de los que estamos aquí decimos, es que a veces yo hago cosas que no quiero hacer, como decía el apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que yo quisiera hacer, eso no lo puedo hacer. Hay una lucha que hay constante en nuestro interior. Viera, pastor, que yo he querido dejar de comer menos, porque viera cómo me gusta. Y lo peor, que a las 12 de la noche me está dando hambre. Y ya me dijo el doctor que me va a hacer mal, que ya tengo colesterol alto. Pero viera que no puedo dejar de comer, pastor. Hay un deseo desordenado muchas veces en nuestro interior, hermano, y aquí la Biblia dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Me llama la atención que aquí espíritu no lo pone con E mayúscula. Y yo decía, entonces hay una lucha entre la carne, los deseos de la carne, y el Espíritu Santo, que vive ¿dónde? Es que hay una batalla, hermano, en nuestro interior, en donde el Espíritu dice, vamos a orar. Ahorita, en lugar de comer, vamos a ir a buscar la presencia del Señor. Y la carne dice, no, ahorita está bueno el partido. Mejor pongámonos a ver el partido. El Espíritu te dice, vamos, congreguémonos, vamos a la iglesia. Y la carne dice, no, qué frío está allá afuera, mejor quedémonos. El Espíritu te dice, este es tiempo de ayunar. Y la carne te dice, qué rico un steak ahorita con sus papas. Entonces hay una batalla. Y le estoy poniendo quizás ejemplos, hermano, muy superficiales, muy vanos, pero hay una guerra dentro de nosotros, hermano, que la carne nos quiere empujar, hermano, a hacer cosas que sabemos que no son correctas, que sabemos que delante de Dios no son buenas, pero la carne nos está empujando y el Espíritu dice, no, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de la luz. Entonces hay una batalla dentro de nuestro interior, y nosotros, hermano, tenemos que entender que hay una historia. Yo no sé si es una historia o una analogía, ¿cómo le podemos llamar? Una historia donde dice que un hombre tenía dos perros que los llevaba siempre a la pelea. Eran perros de pelea. Y dice que unas veces ganaba uno de los perros,
Y otras veces, la otra semana ganaba el otro. Y todos decían, ¿cómo le haces? Pero siempre ganan los perritos, siempre son los campeones. ¿Cómo le haces para que una semana gane uno y la otra semana gane el otro? Y le dices, es que la semana que yo quiero que gane a este lo alimento bien y al otro no le doy. La comida de aquel se la come el otro. Entonces, la enseñanza es ahí, hermano, es de que en la medida que nosotros alimentemos, hermanos, el espíritu así de fuerte va a estar para nosotros, hermano, decir no a la carne. Pero si nosotros alimentamos más la carne, hermano, seguramente el espíritu, hermano, va a estar debilitado. ¿Cómo alimento yo el espíritu, pastor? Con la palabra de Dios, con la oración, hermano, en el ayuno, hermano, en esa búsqueda, en la alabanza, buscando su presencia. Quizás tú dices, viera que yo, por más que quiero, no. El Señor dijo a sus discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Débil en qué sentido? En de que siempre quiere caer, siempre quiere lo fácil, siempre quiere acomodarse. Pero la carne, el espíritu, hermano, quiere perseverar. Y nosotros, hermano, tenemos que alimentar el espíritu. Pero si sois guiados por el espíritu, dice el versículo 18, no estáis bajo la ley del pecado. Entonces, ¿cuántos quieren ser guiados por el espíritu? Yo quiero ser guiado por el espíritu. Y dice, hermano, acompáñeme, quiero que me acompañe a 1 de Pedro 2:11, porque estamos entendiendo la batalla que hay dentro de nuestro interior. 1 de Pedro 2:11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, queridos hermanos, amados, es que le estaba leyendo otra versión. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra, ¿qué dice? Contra el alma. ¿Verdad que había una batalla entre la carne y el espíritu? Y ahora nos dice que es una batalla entre la carne y el alma. ¿Cuántos son extranjeros y peregrinos aquí? No estoy hablando de que se vino de su país y está acá. Estoy hablando de esta tierra. Nosotros no somos de aquí. Nosotros tenemos una patria celestial. Si nosotros, hermano, entendemos que somos peregrinos, hermano, estamos de pasadita en este lugar, hermano, el apóstol Pedro nos dice, absténganse de los deseos carnales. ¿Por qué será que nos recuerda nuestra ciudadanía y después nos dice, absténganse de los deseos carnales? Porque estos batallan contra el alma. De alguna manera, hermano, esa batalla, si la carne gana, hermano, va a terminar, hermano, haciendo estragos en nuestra vida. Entonces, muchas veces lo de la carne, hermano, solo quiere ocuparse con las cosas terrenales. Pero el espíritu, hermano, quiere ocuparse con las cosas celestiales. Y, hermano, yo le pido a usted que nos ocupemos de las cosas celestiales. Me gusta una versión, era la versión que le iba a leer, es la versión hispanoamericana que dice, a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Entonces hay una guerra, hermano, que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. Guerra con nuestros pensamientos, guerra, hermano, con una cantidad, hermano, de cosas que nosotros día con día tenemos que batallar. La Biblia dice en la versión Kadosh, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza. Dice que siempre están batallando contra ustedes. ¿Cuántos recibieron una nueva naturaleza? La naturaleza divina. Cuando usted vino a Cristo, hermano, se le fue dada una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo número 6, verso 11. Porque si habla de guerra, habla de una batalla interior. Dígale al que está a la par, somos llamados a pelear. Porque mire, hermano, y le digo algo, hay algunos que no quieren pelear. No, y no estoy hablando de pelea, y ahorita vamos a entender que no es pelea con el vecino. No es pelea con la esposa y con el esposo, es una pelea que tenemos que nosotros dar, hermanos, ¿para qué? Para perseverar hasta la vida eterna. Dice 1 de Timoteo 6:11,
Dice la palabra de Dios, mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice el verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, deja estas cosas. En el contexto, el apóstol Pablo venía hablando acerca de la avaricia, acerca de cómo muchos cristianos dice que fueron traspasados de muchos dolores por el amor al dinero. Entonces, ese es el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando en este versículo que le leí. Y él le dice, deja estas cosas, porque esto llega a apostatar de la fe. Muchos que tienen el amor al dinero, puesto su mirada en las cosas terrenales, van a terminar desviándose del camino de la fe. Y él dice, tú, hombre de Dios, deja estas cosas. Mejor busca el amor, busca la justicia, busca la paciencia, la fe, la mansedumbre. Y luego le dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay una buena pelea que tenemos que dar. Y es, hermano, la batalla de la fe. Y me gusta otra versión, hermano, que precisamente en esa versión dice, pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna. Entonces, ¿será que la vida eterna se puede escapar? Silencio. ¿Qué dicen ustedes? Hay vida eterna, pero si nos dice que echemos mano de la vida eterna, por eso esta versión que le estoy leyendo, y es la versión Dios habla hoy, que dice, no dejes escapar la vida eterna. Mire, y aquí entra la pregunta es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La salvación no, pero el individuo, hermano, termina desviando y dejando el camino. Porque entonces la Biblia no hablaría de apostatar de la fe, que apostatar de la fe quiere decir volverse del camino de la fe. Irse, hermano, del camino que un día confesó de creer en el Señor y apartarse. Entonces, ciertamente uno con nuestras acciones, con nuestras decisiones, podemos irnos, hermano, dejando el camino de la fe. Por eso nosotros tenemos que pelear, hermano, esta buena batalla. Entonces, como soldados de Cristo, porque, hermano, la fe nos llama a la acción. ¿Sabe que recuerda que hablé el día miércoles que las promesas de Dios se heredan, dice, por medio de la fe y la paciencia? ¿Verdad que usted tiene fe? Pues la fe le llama, hermano, a la acción, le llama a pelear, a batallar, hermano, contra esa guerra que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. Nos llama, hermano, a salir de la zona de confort. Nos llama, hermano, a tomar lo que es nuestro. ¿Cuántos quieren tomar lo que es suyo? Entonces, la fe nos llama a tener acción, a pelear, hermano, en el buen sentido de la palabra. Pero mire la palabra pelear en griego. Es agonizamai. La palabra griega 75 dice luchar literalmente. Mire lo que dice ahí, competir por un premio. ¿Cuántos saben que nosotros estamos compitiendo por un premio? ¿Cuántos, hermano, tienen puesta la mirada en el galardón? Pastor, pero ¿cuál es el galardón? Yo estoy corriendo y no me han dicho cuál es el galardón. La vida eterna. Pero me atrevo a decir, hermano, que hay otro galardón también para la iglesia, para la novia. Una cosa es la salvación, y yo creo que el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador es salvo. Pero luego viene otro galardón, que es, hermano, irse al arrebatamiento. Eso no, perdone, pero eso no todo lo van a alcanzar. Al menos no toda la iglesia. Así dice la Biblia. Que algunos se van a quedar al arrebatamiento, a lavar sus ropas, hermano. Y se recuerda que en la semana pasada Pastor Patrick hablaba acerca de dar fruto. Carpos, en griego, que cuando usted la estudia nos damos cuenta que nos lleva a esa palabra harpazo, que significa arrebatamiento. Hermano, eso es un galardón. ¿Cuántos están poniendo su mirada en el galardón?
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el amado. Entonces, ¿vamos a pelear? ¿Vamos a echar mano de la vida eterna, hermanos? Amén. Yo le puse aquí, debemos saber contra quién pelear, cómo pelear y con qué pelear. No se trata de solo ir a la guerra, sino que tenemos, hermano, que saber cómo. ¿Cómo es que vamos a ir a enfrentarnos? ¿Y con qué nos vamos a enfrentar? Porque, hermanos, si nos dijeran, se desató la guerra y necesitamos que los valientes se levanten y vayan a la guerra a pelear. Entonces, si ya no hay opción, usted dice, bueno, ahí voy, ¿verdad? Pero le dicen, mire, aquí está este sartén, aquí está esta escoba, mire, aquí le doy este corta uñas. Usted diría, ¿y esto? Si me estás mandando a la guerra y me estás dando escoba, me estás dando sartén, a sartenazos, a escobazos, ¿cómo es la cosa? Le pongo este ejemplo quizás porque tenemos que entender que si vamos a la guerra tenemos que saber, hermano, qué armas vamos a tener. ¿O a poco usted le diría, no preguntaría, y como, cuál arma me vas a dar? Si hay un arsenal, hermano, y le dicen, ya no hay para otra, usted va a ir a pelear. Démela, a ver qué armas tiene. No va a pedir, hermano, a mí con un cuchillo yo estoy bien. No, hermano. Yo le apuesto que aquí de algunos dijeran la automática, ¿verdad? Aquella que dispara bajo agua, decía mi suegro. Denme el cañón, denme. Porque necesitamos, hermano. Si vamos a la guerra, necesito yo saber con qué voy a pelear. ¿Sí o no? Entonces, hermano, hay una guerra. Entonces, pelear la buena batalla de la fe significa permanecer en la palabra por medio de la fe, independientemente de lo que sentimos, mis amados hermanos, o entendemos. Porque a veces, hermano, no peleamos porque no, es que no me siento ahorita. Ahorita no, imagínese, ¿usted cree que el enemigo le dice, va, descansa pues y cuando te sientas listo nos damos un par de... Mire, el enemigo, ese pelea sucio, hermano, y no descansa. Dice la Biblia que anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Con él, hermano, no sirve ahí no hay referee que valga. Él ataca, hermano, y ataca a tus hijos. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero, hermano, tenemos que entender, hermano, que el enemigo y juega sucio y es astuto. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, hermano, decir que aunque a veces no entendemos, hermano. Mire, póngase a orar. Es que no sé cómo orar. Ore, hermano. No, es que yo mejor voy a aprenderme la Biblia primero para poder empezar a orar. No, hermano. Empecemos a clamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Así dice la palabra. Entonces, hermano, la Biblia dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, diga conmigo, esto es de permanecer. Tengo que permanecer, hermano. Hay una batalla entre el espíritu y la carne y somos llamados a permanecer, hermano, peleando. Peleando, hermano, porque si alguien se mete con mis hijos, usted se va a quedar con las manos cruzadas, hermano. Hay un dicho que dice, esa mujer es armas tomar. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? ¿Qué significará armas tomar? Decidida. Una mujer que si le toca enfrentarse al oso por sus hijos. O a ver, hermanas, o me equivoco. Si usted mira que a su hijo le van a hacer algo, usted se queda esperando a ver qué le van a hacer. No creo. Varones, si usted mira que a su esposa le van a hacer algo, usted dice, bueno, si le pegan duro me meto. ¿Verdad que no? Ya se levantó y ahí sí me quito la corbata y
Como dije el otro día, por favor, mírenme bien a Marielita. Nah. Pero hermano, de verdad, le digo algo. Nosotros tenemos que entender, hermano, que hay una pelea. Hay una pelea. Tenemos que dar batalla, hermano, en el nombre de Jesús, porque ya le voy a contar que no peleamos solo con nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Gálatas 5:24. Pues estoy hablando todavía, no me he salido de la línea que le estoy enseñando, es la batalla que hay en nuestro interior. Entonces, mire lo que dice Gálatas 5:24-25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir soy de Cristo? No. Les voy a dar otra oportunidad porque así soy. ¿Cuántos pueden decir soy de Cristo? Aleluya. Somos de Cristo. Y dice la palabra, hermano, pero los que son de Cristo, ¿qué cosa? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué tengo que hacer yo entonces con esta carne que no se quiere sujetar? Crucifíquela. Mátela. Súbala al altar, hermano. Y en el altar, hermano, porque dice Romanos que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Le estás diciendo, yo me subo al altar. Cantábamos, yo soy un altar en quien pueda morar tu dulce presencia. Pero en un altar le cuento que había sacrificio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que subir a la carne y decir, no vas a mandar tú. Me subo al sacrificio y voy a crucificar mi carne. No es lo que yo quiera, no es lo que carne, no es lo que tú quieras. Es lo que el Señor, porque ahora le pertenecemos al Señor. Es lo que Él quiere. Entonces, ¿cuántos van a crucificar su carne con sus deseos y todo lo que trae? Y pasiones. Porque si vivimos por el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces, hermano, esa carne es tremenda. Y manifiestas son las obras de la carne. Y nos da una gran lista en Gálatas. Y yo conté 17, hermano, cosas que el apóstol Pablo menciona que tiene, hermano, la carne. Acompáñenme a leerlo. Yo creo que no lo van a encontrar ahí, pero está en el versículo, le voy a decir ahorita. Sí, Gálatas 5:19. Abra su Biblia, por favor, y leemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y yo creo que el apóstol Pablo hubiera podido seguir la lista, pero dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos quieren heredar el reino de Dios? Tenemos que crucificar esa carne. Y me gusta porque la lista no solo habla de pecados escandalosos. Porque mire, hermano, es bien fácil ver un pecado a simple vista cuando es escandaloso. Ay, está en adulterio. ¿Y por qué tanto escándalo por el adulterio? Que lo es. Pero ¿y la envidia dónde la dejamos? Que está en la misma lista. No, es que en la misma lista donde habla Apocalipsis, que están, hermano, los ladrones, está el mentiroso y está el cobarde. Entonces está tremendo, ¿no? ¿O no? Crucificamos la carne, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque esa es la lista de las obras de la carne. Pero si somos guiados por el Espíritu dice que hay un fruto en el Espíritu.
del que habló apóstol, ya le estoy diciendo apóstol, Pastor Patrick, la semana pasada. Por la fe, recíbalo. Él dijo, mencionó acerca del fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, hermano, y mencionó, hermano, toda la lista, y ahí lo va a encontrar usted también en ese mismo pasaje de Gálatas, desde el versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces necesitamos, hermano, crucificar. ¿Cómo lo hago, pastor? Déjese guiar por el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que podamos, hermano, porque mire, cuando nos hablamos, si estamos hablando de una batalla interior y nos hablan de armas, lo más fácil es que nosotros pensemos es que las armas para derribar a los enemigos, sí, el primer enemigo. Usemos el arma, hermano, de la luz para derribar al enemigo interior, para matar a la carne. Entonces, hermano, no solo de la carne, pero hay una lucha dentro de nuestro interior. Efesios 6:12. Quise decir, hay una lucha espiritual. Porque mire, si hablamos de obras de la carne, muchas veces son influenciadas, hermano, por espíritus. La Biblia dice, hermano, que es por nuestra concupiscencia. Dice que nosotros, hermano, muchas veces resulta ser que esa concupiscencia somos atraídos y seducidos, dice la palabra de Dios, y da a luz el pecado. Pero entonces yo quiero entender aquí a la luz de Efesios 6:12 que tenemos una lucha, hermano, que no es contra carne y sangre, sino que son contra seres espirituales. Mire lo que dice Efesios 6:12. ¿Lo tiene? Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay un conflicto espiritual en el que se haya inmerso todos los creyentes. Y ese conflicto, hermano, no es contra carne y sangre. Lo que quiero decirle, hermano, es que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que, hermano, habla de entes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra el enemigo y sus secuaces, pues, por decirlo así. Entonces, ahí están las batallas que el cristiano, hermano, está enfrentando. Entonces, ¿cuándo inició este conflicto contra todas estas entes demoníacas en nuestra vida? ¿En qué momento? ¿Será que antes de venir a Cristo ya estábamos en guerra contra ellas? ¿O será que, hermano, nosotros al venir a la luz, es entonces que las tinieblas, hermano, están en guerra contra nosotros? Mire lo que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois hijos. ¿De qué somos hijos, hermano? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces dígale al que está a la par: tú eres un hijo de la luz. Mire, hermano, somos hijos de Dios porque hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que Él vino a los suyos y los suyos no quisieron recibirle. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio, hermano, el privilegio, la potestad de ser llamados, o en otras versiones, en el original dice, de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, en ese momento, hermano, nos volvimos luz, porque somos hijos de la luz. Hijos del Padre de las luces, en el que no hay sombra de variación. Dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, hermano, yo entiendo que cuando usted vino a Cristo y se hizo un hijo de Dios, hermano, ahí es donde empezó esa guerra, hermano, entre las entes espirituales y usted. Eso, son batallas. Y hemos hablado, hermano, cómo se manifiestan.
Hemos hablado de los peligros de la noche. Usted se recuerda que durante el mes de diciembre, los últimos mensajes que el Señor nos mandó a esta casa fue los peligros de la noche, en donde las entes demoníacas, estas que hablamos en Efesios 6:12, hermano, se manifiestan a través de muchas cosas. Entonces, como hijos de luz, hermano, dice la Biblia que tenemos que andar en la luz. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y ese andad, hermano, es un estilo de vida. Si usted es un hijo de la luz, usted tiene que andar, hermano, tiene que vivir, hermano, como eso, como un hijo de la luz. Honestamente, viviendo la vida correcta, viviendo una vida, hermano, agradable delante del Señor. Entonces, ¿por qué le estoy hablando? Si le quiero hablar del arma de la luz, ¿por qué le estoy hablando de que somos hijos de luz? Porque definitivamente no podríamos obtener las armas de la luz si no somos hijos de luz. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, yo quisiera que hoy, hermano, entendamos que nos han dado esa bendición de ser hijos de la luz, que no nos deberíamos de quedar solo como hijos de luz. ¿A qué me refiero? Es que, hermano, la Biblia dice que nosotros también somos llamados los hijos de la resurrección. Pero eso lo vamos a alcanzar, hermano, ¿cuándo? Cuando en el arrebatamiento, cuando venga nuestro Señor Jesús y los muertos en Cristo resuciten primero. Entonces, sí somos hijos de luz ahora. De hecho, como hijos de luz, dice que la luz tiene que ir evolucionando. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta el día que alcancemos esa perfección. Entonces tenemos, hermano, ¿qué cosa? Ser como esa luz, evolucionando, hermano, madurando hasta que lleguemos a la perfección que el Señor quiere. Yo puedo escuchar un amén a eso. Entonces heredamos, hermano, mire, heredamos la imagen del primer Adán, hermano, es decir, el terrenal, porque venimos, hermano, con pecados. Pero, hermano, la idea es que gracias a Dios vamos alcanzando la imagen del postrer Adán, que es Cristo, del celestial. Y yo creo, hermano, de que va a llegar un momento donde nosotros nos vamos a convertir en seres lumínicos. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sabe qué creo yo? Y esto no es una doctrina, pero eso es lo que yo pienso y creo. Que antes, hermano, de que Adán pecó y Eva pecaron, eran seres lumínicos, no tenían sangre. Y cuando pecaron, como que le hicieron una transfusión de sangre. Porque dice la Biblia, hermano, que la vida está en la sangre. Y ellos murieron cuando, hermano, iban a morir cuando pecaron. El día que de él comas, de ese fruto prohibido, ciertamente ese día morirán. Entonces yo creo, hermano, que heredamos esa por herencia, ¿verdad? El ser como el primer Adán. Pero ahora estamos alcanzando, gracias al Señor Jesús, porque Él se hizo hombre y fuimos reivindicados por la sangre del Cordero. Y ahora yo creo, hermano, que vamos a alcanzar esa medida y vamos a ser seres lumínicos. ¿Usted se imagina cómo vamos a ser transformados cuando venga el Señor Jesús? ¿Seremos transformados? Dice. O sea, eso va a estar precioso. Entonces, como hijos de luz, hermano, no podemos tener comunión con las tinieblas. ¿Verdad que no? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna, decía el apóstol Pablo. Entonces, mire lo que le puse aquí en Proverbios 4:18. Le puse: nuestra luz va evolucionando a la perfección. Eso es lo que yo le estaba hablando acerca de cómo somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Sigo avanzando. Mateo 5:15, por favor, acompáñenme a Mateo 5:15.
Usted se recuerda, hermano y hermana, que el Señor le dijo, yo soy la luz del mundo. Así dijo el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero mire lo que le dijo a los discípulos. Si se enciende, ni se enciende una luz, pero yo quiero leer el versículo 13, no sé si alguien lo tiene ahí. ¿Qué dice? No, donde dice el 14 es. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El 16 y ahí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el Señor dice, yo soy la luz del mundo, y el que ande, el que me siga no andará en tinieblas, sino que la luz del mundo le ha llegado. Y luego él dice, vosotros, a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, usted es la luz del mundo. Solo un amén. Somos la luz del mundo, dice. O sea que hay una responsabilidad, hermano, que nos ha puesto en nuestra vida para iluminar, hermano, en esta tierra. Pero yo creo que antes de iluminar la tierra, el mundo, tenemos que iluminar en casa. La Biblia dice, ni se enciende, dice, una luz y se mete debajo del almud, sino que se pone ¿dónde? En el candelero y en lo alto, para que alumbre primeramente la casa, a todos los que están en la casa. Entonces hay unos que quieren iluminar, hermano, ¿verdad? Como luz en el mundo. Y hay un dicho muy guatemalteco que dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿De qué se hace referencia ese dicho? Hermano, de aquellos que son tan amables con medio mundo afuera, pero nomás pone un pie en la casa. Hermano, una hostilidad, un trato, hermano, ¿verdad? Alegre con medio mundo, hermano, sonriente. Dicen que en la oficina lo conocen como el más alegre, a donde quiera que vaya es el alma de la fiesta, y anda, hermano, con un gozo el hombre, pero no más llega a la casa, ay, hermano, empurrado. Para los que no entienden esa palabra, yo le estaba explicando el otro día a alguien que es una palabra griega, empu, que significa triste, y ado, que significa enojado. No es broma. Pero es una mezcla entre triste y enojado, con los hijos, con la esposa, con quítense de ahí, no me hablen, estoy cansado. Hermano, tenemos que alumbrar primeramente en nuestra casa, ¿o no? ¿Cuántos quieren alumbrar en la casa? Y luego, hermano, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea que las buenas acciones están relacionadas con la luz. De hecho, la Biblia dice, a la iglesia le dice que hay un vestido que se le ha provisto. Dice, y las buenas acciones, dice Apocalipsis 19, si no estoy mal, son las acciones justas de los santos. El lino fino, ¿alguien lo puede buscar, por favor? Yo creo que está en el versículo 12, Apocalipsis 19, 12. Si me equivoqué, no sé, alguien me corrige. 19:8. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 19:8? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio, que representa las acciones justas de los santos como lino fino. Esta es la Biblia de las Américas. Pero habla de un vestido resplandeciente, luminoso, que son, hermano, dice las acciones, el lino fino son las acciones justas de los santos. Y usted va a ver cómo a través de este estudio, hermano, la justicia es parte de la armadura del Espíritu.
Porque dice la coraza de justicia. La Biblia nos dice que si somos hijos de la luz, hermano, y que si somos luz, dice la palabra de Dios que tenemos, hermano, que tener buenas acciones, que los hombres miren nuestras buenas acciones para que ellos glorifiquen a Dios. Es bien triste cuando, hermano, dicen, no, yo para ser cristiano, para ir a la iglesia y ser como él, no, a lo mejor no. Mira, acompáñame a la iglesia. Si van a ver así todos como sos tú, mejor no quiero ir. Qué triste cuando alguien dice así, ¿no? En lugar de decir, sí, claro que sí, si todos son así como sos tú. Hombre, vamos. Qué triste cuando se escucha lo contrario, ¿no cree? No glorifican a Dios, hermano, con las acciones de los cristianos, sino que hay acciones que dejan mucho que desear y en lugar de glorificar a Dios, hermano, se vuelven blasfemos. Que el Señor nos ayude a que nuestras acciones, mis amados hermanos, sean justas y alumbren la vida de los hombres no creyentes. Y que de alguna manera causen ellos, hermano, una atracción, hermano, hacia la palabra del Señor. Entonces, fíjese que cuando yo estudio, hermano, la armadura, las armas, entre las armas, hermano, está el vestido. Y mire qué importante lo que estamos hablando. Dice que las acciones justas es el lino fino, ese es el vestido que se va a poner la novia. Ahora bien, hermano, el vestido está relacionado con las armas. Ya vamos a ver una palabra, hermano, hebrea. Yo sé que ya me está ganando el tiempo, pero el tiempo se va volando aquí. Usted se recuerda que al hombre que no fue hallado vestido en las bodas, dice que el padre le dijo a los siervos, atadle y echadlo a las tinieblas de afuera. ¿Se recuerda que hemos hablado de eso? Y se recuerda que hemos dicho que las tinieblas de afuera habla de la tribulación. Es aquel hombre que llegó allá y de alguna manera, hermano, no dio la talla. Y le dijeron, vámonos, porque había vestidura que ponerse y nunca se quiso vestir. Entonces, vuelvo a la carga. Estoy hablando de que el vestido es parte de la armadura. Entonces, hermano, yo me doy cuenta que si hay tinieblas de afuera, quiere decir, hermano, que habrán tinieblas de adentro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá tinieblas de adentro? Mire lo que dice el texto y el Señor Jesús lo dijo. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo. ¿Qué cosa es la lámpara del cuerpo, hermano? Es el ojo. Dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dice el 23, pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, aquí es cuando uno se pregunta, ¿será que afecta lo que uno mira, hermano? ¿O no afecta lo que uno mira? Si tu ojo es malo, dice todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, si afecta lo que vemos, y le voy a decir algo más, permítame decirle, ¿y cómo vemos? No solo lo que miro es malo a veces. ¿Quiénes cuidan lo que miran, hermano? Tenemos que tener cuidado de lo que vemos. Hermano Raúl dijo, los papás, de verdad que los papás tienen que estar pendientes de los hijos, de ver que no miren eso. Van a empezar a soñar, van a empezar a decir cosas que no tienen que decir. Pero el papá dice, no, yo sí tengo ahí sí que, yo sí tengo licencia para ver lo que yo quiera. Momento. Si uno, y a veces uno, hermano, se pone a ver cosas, películas de matazón, dijo que. Y resulta, hermano, que después usted siente que quiere volverse el que está ahí pegándole a medio mundo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué?
Mira, pastor, que ando desanimado. Mira, pastor, que ya no siento que en la iglesia haya ese fuego de, hermano, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Y cómo vemos? Porque la Biblia dice, hermano, que hay ojos que miran con envidia. ¿Usted ha visto eso, hermano? Que alguien le saluda y le dice, ¿cómo estás? Mucho gusto, pero con los ojos ya se lo comieron, ¿no? Mire, ¿dónde lo dice? Para que no digan, el pastor sabe de qué está hablando. Proverbios 28:22. Proverbios 28:22 dice esta versión, que es el lenguaje textual, no lo puse en la pantalla, pero dice, el hombre de pérfida mirada se afana por enriquecerse y no sabe que lo alcanzará la miseria. La versión TNM dice, el hombre de ojo envidioso, dice. Entonces sí, afecta también como vemos. Hay ojos, hermano, que miran con envidia. Y yo creo que, hermano, la envidia es una puerta a las tinieblas. ¿O no? Entonces, hermano, pastor, pero hábleme de las armas, pues. Le estoy hablando de las armas, de la vestidura, hermano, que tenemos que ponernos. Yo sé que este mensaje es extenso y no pretendo terminarlo. Yo no vine a terminar un mensaje, pero sí a darle, hermano, un rema. Que se vuelva rema esta palabra en nosotros. Armas, en el griego, 36-96. Joplón, no dije soplón, joplón dice aquí. Dice de un primario, dice estar ocupado en, dice utensilio o herramienta. Dice específicamente ofensiva para la guerra, instrumento o arma. Entonces, cuando yo miro la palabra arma en el diccionario, dice que es un instrumento o máquina que sirve para atacar o para defenderse. Entonces, la armadura de las armas de la luz, hermano, no solo es para atacar, sino que es para defensa. Eso es importante entenderlo. Dice que hay un texto que dice que hay armas de justicia que están a diestra y a siniestra. Quiere decir, hermano, que con una mano tenemos un arma y con la otra, hermano, tenemos un arma, pero de defensa. Ahorita vamos a ver eso, pero lo que yo quiero, hermano, explicarle es que hay una guerra, hermano, que es necesario que nosotros entendamos que tenemos que ir con las armas. Y déjeme terminar con esto, por favor. A una guerra, hermano, no se puede ir sin armas. Si lo mandan a la guerra y va desarmado, qué triste. A la guerra tengo que ir armado. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer hoy? Es, hermano, de alguna manera, porque los 5 ministerios que el Señor estableció sirven para capacitarnos, hermano. Y yo de alguna manera quiero que el Señor, y a través de su Espíritu Santo, que mandarlo equipado, hermano, a la batalla, a la guerra que usted se está enfrentando hoy día. Entonces, mire lo que dice 1 Samuel. Déjeme terminar con esto que dice en 1 Samuel. Porque aquí hay un pueblo, hermano, que no tenía armas y estaba en guerra. 1 Samuel 13:19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Qué pila los filisteos, ¿va? Les vamos a quitar el herrero. Y entonces no va a haber quienes hagan las espadas ni las lanzas. Y es que la guerra es de estrategia, hermano. El enemigo es astuto. Dice el versículo 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y componer las aguijadas. Entonces, aquellos que no solo no tenían herrero para que les hicieran las armas, sino que luego tenían que descender con los mismos enemigos
para que les ayudaran a restaurar, hermano, y ya no eran instrumentos de guerra, estos eran instrumentos, hermano, para fertilización, para labrar la tierra. Entonces aquí me puse a pensar muchas cosas que el Espíritu Santo me empezó a hablar. Porque mire cómo termina este versículo que dice el 22, así aconteció que en el día de la batalla, oiga bien, en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Qué tremendo. Que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. O sea que en medio, hermano, de una guerra, de una batalla que había, todo el pueblo estaba desarmado. Y el único que tenía arma era el rey y su hijo. Por eso hay una responsabilidad tan grande en los ministerios, al menos como pastor. Porque imagínense que solo el pastor sabe y conoce las armas de la luz. Y no prepara al pueblo y no le dice, mira, aquí está una arma, batalla con esto, no pelees solo, mira, el Señor te ha provisto de una armadura y unas armas poderosas. Entonces, hermano, yo puedo entender aquí que había una guerra, hermano, y la guerra es con astucia. Las estrategias de guerra son muy, hermano, importantes. Por esta razón, hermano, no podemos dejar de conocer a nuestro adversario, porque dice la Biblia, hermano, porque no ignoramos sus maquinaciones para que él no gane ventaja sobre nosotros. Hermano, y entonces en la guerra una de las primeras estrategias, ¿sabe qué era? Era sitiar las ciudades. Y dice que una ciudad sitiada, ya no había quien podía salir, ni quien podía entrar. O sea, mire que la astucia de cómo peleaban. Antes de entrar a enfrentarse, sitiados, rodeados. Nadie entraba, nadie salía. Y si nadie salía, nadie entraba, nadie podía comprar comida. No podían ir a los pozos de agua. Los dejaban, hermano, desprovistos de alimento. ¿Para qué? Para que, hermano, después de unos días, ¿cómo estaba la gente? Debilitada. ¿Saben que tenemos un enemigo que lo que quiere hacer es eso? Hay cristianos que están espiritualmente sitiados. Y el enemigo les ha quitado, hermano, el alimento espiritual. Y está esperando el momento para lanzar el ataque y hacerlos caer. Entonces, ¿qué necesito yo? Estarme alimentando, hermano, con la palabra. El enemigo lo que hace es quitarte la palabra. Que no tengan ganas de recibir, no, eso de ir a recibir hoy, no, tranquilo, aquí en casa. El agua, hermano, que es una figura del Espíritu Santo. Entre menos lleno del Espíritu Santo estés, para el enemigo mejor. Cristianos sitiados por el enemigo. Pero dice, y no se halló herrero. Y la palabra herrero ahí, en el original, entre sus significados está maestro. No me lo estoy inventando, busque el Strong. Por cuestión de tiempo, creo que no se lo puedo poner ya. Pero el maestro es uno de los 5 dones llamados domas que el Señor constituyó antes de irse y los dejó establecidos en la iglesia. El don, hermano, de maestría. ¿Para qué, hermano? Para poderlo equipar. Yo le he dicho, hermano, que los 5 ministerios hablan de una mano de Dios. Y si hablamos en el orden que lo pone la Biblia en Efesios 4:11, nos habla, hermano, que lo menciona de último. Quiero decirle, hermano, que muchas veces el don de la maestría, muchas veces esos que nos enseñan a nosotros, lo que hace, hermano, es limpiar nuestros oídos de falsas doctrinas que nos han enseñado, porque la Biblia dice, hermano, que tenemos una lucha con un enemigo que es, hermano, que ataca con artimañas. Y la palabra artimañas habla de error. Hay un espíritu de error hoy dentro de las iglesias que lo que está haciendo, hermano, es engaña a las personas, a los cristianos. Entonces, qué importante, hermano, era el herrero en aquel entonces.
Y qué importante es el maestro en este tiempo. No eso de que me enseñe a mí, no, yo no necesito. Necesitamos. El enemigo, hermano, cuando ataca a la cabeza. Ataca a los ministros. ¿Para qué? Para dejar desprovisto a la iglesia. Pero entonces, hermano, tenemos que entender, mire, y son 5 piedras las que, ¿sabe quién tomó 5 piedras para vencer al gigante? David. Eso me llama la atención. Fueron 5 piedras que tomó el arroyo, dice. Para mí hace referencia a los 5 ministerios que el Señor dejó establecidos. Pero, entonces, hermano, los 5 ministerios nos preparan, nos capacitan, hermano, para poder ir a la batalla, a la guerra. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que la mejor arma que nosotros podemos tener. Voy a seguir hablando de las armas durante estos próximas semanas, si Dios así lo permite. Porque tenemos que entender todas las armas. La alegría es un arma de la luz. El amor es un arma de la luz. La oración, hermano, es un arma de la luz. Tenemos que entender y reconocer cuáles son esas armas. Pero la mejor arma que usted y yo podemos tener es tener a Dios de nuestro lado. Esa es la mejor arma. Y el salmista lo decía en el Salmo 124. En el Salmo 124 dice: nuestro socorro, versículo 8, está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿sabe cómo empieza ese salmo? Que por cierto es un salmo, dice, es un salmo, al iniciar ese salmo, dice que es un cántico de ascenso, gradual. Se recuerda que yo le he hablado que hay, hermano, 15 salmos que son de ascenso, graduales, que van como quien dice, como una grada. Del Salmo 120 hasta el 134, si no estoy mal, están esos salmos de ascenso. Y yo lo que entiendo, hermano, es de que es como una grada que nosotros vamos subiendo como creyentes. ¿Para dónde vamos, hermano? ¿Camino al cielo yo hoy o no? ¿O no vamos camino al cielo? Entonces, hermano, el salmista en este Salmo 124 y en el versículo número 1 empieza diciendo: si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos, dice él, nos hubieran tragado entonces. Si el Señor, hermano, no estuviera de nuestro lado, hermano, ¿de qué rato nos hubiera ido a saber ni cómo? El enemigo hubiera hecho cualquier cosa con nosotros. Pero, hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, póngase en pie, por favor. Si usted ha entendido, hermano, la lucha que tenemos, y hoy, hermano, usted de alguna manera quiere salir de este lugar hoy fortalecido. La Biblia dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo hoy le voy a pedir que se acerque. Primero cierre sus ojos. Reche, por favor, poneme música, por favor. Cierren todos los ojos aquí en este lugar. Yo quiero que en este momento, mire, hermano, deje de pensar ahorita en un momento en la actividad que vamos a tener después. Solo póngame atención estos minutos, porque yo quiero orar por usted, hermano, para capacitarlo, para que usted, hermano, salga de aquí con la fe de saber, hermano, de que si hay una lucha, hay una batalla, pero saber y entender que Dios está de nuestro lado. Y si usted dice: pero yo no tengo la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo, hoy acérquese a la luz y hoy usted puede recibir esa luz. ¿Dónde están los hijos de la luz? Levante sus manos. Levante sus manos, por favor. Qué precioso saber de que la mejor arma es Él. Porque aún la Escritura dice que Él tiene un armamento muy grande.
Y el Señor hoy quiere entregarle armas de luz. ¿Cuántos por la fe hoy pueden recibir armas de luz? Quizás lo que tú me puedes decir hoy o puedes pensar es: yo primero necesito subirme al altar porque no he muerto. Yo hoy oro en el nombre de Jesús. Y si habrá alguno que quiera subirse al altar a decirle: Señor, hay una batalla dentro de mi interior que todavía no he podido ganar, yo te pido por favor, por medio de tu Espíritu Santo, hoy pueda subir al altar y crucificar al viejo hombre. Y yo quiero hacer un llamado. ¿Y cuántos quieren venir hoy al altar hoy aquí? Hoy abrimos este lugar para que usted pueda correr al altar. Y déjeme orar por usted para que de una manera, por la fe, al poner yo mis manos, yo lo voy a capacitar en esa fe que el Señor nos ha dado, en el nombre de Jesús, para que usted pelee. Usted no está solo. Usted no está solo. En el nombre de Jesús, hoy oro por su vida.